Muy buenas. Vamos a empezar a hacer el ejercicio 547 sobre una bocina sectorial plano E óptima, en la cual nos dan por primera vez las dimensiones de la guía de onda que la conforman. Nos dicen que tenemos una guía de onda de dimensiones 22,86 milímetros de anchura y 10,16 milímetros de altura. Entonces, además de eso, nos dan el ancho de haz que tiene entre puntos a mitad de potencia. Claro, se supone que este ancho de haz, como es una bocina sectorial en plano E, ese ancho de haz aplica únicamente al plano E. En plano H tendríamos una anchura bastante grande, como veremos más adelante. Entonces, estos 11 grados que nos dicen aquí de anchura de haz a menos 3 dB corresponden al plano que define las bocinas sectoriales en plano E, la dimensión B. Entonces, ese ancho de haz nos dicen que es 11 grados y la frecuencia de utilización es 10 GHz. ¿Vale? Bueno, pues vamos a tomar esa información, vamos a indicar que ese ancho de haz en plano E a menos 3 dB es 11 grados. Y con esta información que nos han dado, pues tenemos que calcular las dimensiones de la bocina. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Entonces, sabiendo que esta es una bocina plano E óptima, estamos estableciendo cuál es el error de fase que le correspondería. Entonces, el error de fase, que en el caso de bocinas plano E llamamos S, para una situación óptima es 1/4, es decir, 0,25. Vamos a utilizar, por tanto, la gráfica de diagrama de radiación que nos proporciona el ejercicio para el plano E. Entonces, aquí tenemos esta gráfica en la cual, en función de los errores de fase, podríamos sacar cuál es la intensidad de campo normalizado y como tenemos un error de fase de 0,25, que en realidad no correspondería a ninguna de las gráficas que tenemos aquí, ninguna de las curvas, pero estaría con una curva intermedia entre el error 0,2 y el error 0,3. Claro, como al final necesitamos conocer cuál es el ancho de haz a 3 dB que nos han dado como dato para poder establecer la dimensión B, pues una caída a 3 dB en campo, que es lo que tenemos aquí, intensidad de campo, correspondería a una caída de 1 partido de raíz de 2. ¿Vale? Y ese 1 partido de raíz de 2 pues es aproximadamente una caída de 0,7. Entonces tendríamos que cogernos desde aquí, desde 0,7, y establecer una línea hasta que cortásemos a la curva de error de fase correspondiente. Pero ya veis que la de 0,2 y la de 0,3 pues básicamente confluyen en el mismo punto, que sería pues un poquito antes de la línea de 0,5, ¿vale? O sea, tirando hacia aquí abajo, podríamos decir que estamos un poquito antes. Si ponéis 0,5 tampoco pasa nada. Yo he cogido este valor a 0,45, ¿vale? Entonces, tomando ese valor de 0,45 para la caída a 3 dB, diríamos que 0,45 es igual a la expresión que aparece en el eje de abscisa, es decir, P partido de lambda 0 seno del ángulo θ en el que en el plano E la señal ha caído menos 3 dB. ¿Cuál es este ángulo θ? Bueno, si el ancho de haz es 11 grados, este ancho de haz será, para un diagrama simétrico, que es el caso que nos corresponde aquí, esto sería 2 veces este valor del campo, perdón, de la anchura de haz, 2 veces del ángulo en el que la anchura de haz cae 3 dB. ¿Vale? Entonces, este valor sería un valor de 5,5 grados. Bueno, pues entonces la dimensión B, que pasa a ser óptima por haber fijado el error de fase en 0,25, esa dimensión B óptima sería 0,45 por la longitud de onda de funcionamiento partido del seno de 5,5 grados. ¿Vale? Longitud de onda. Bueno, estamos trabajando a 10 GHz. ¿Vale? Entonces, la longitud de onda a 10 GHz, de sub 0 partido de f, donde f son 10 GHz, pues esto
correspondería a una longitud de onda de 3 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues aquí ponemos 3 centímetros y entonces la dimensión B óptima que consigue el ancho de A 3 dB que nos han marcado sería una dimensión de 140,85 milímetros. Bueno, pues tendríamos la dimensión B de la bocina. ¿Vale? Hay otra forma de haberlo hecho, aprovechando que esta estructura es óptima, es decir, si tengo algún dato que puedo utilizar un poquito más, digamos, con menos inexactitud, que es lo que puede ocurrir cuando utilicemos las gráficas, pues aprovechémoslo. Es decir, nosotros tenemos en los apuntes que el ancho de haz a 3 dB de este plano E, cuando la bocina es óptima en plano E, decíamos que en grados este ancho de haz es aproximadamente, sobre aquí, aproximadamente 54 veces la longitud de onda partido de la dimensión de óptima. Bueno, pues entonces si utilizamos esta expresión y despejamos, nos saldría que otra de las posibles soluciones de B óptima sería 54 por lambda sub 0 partido del ancho de haz que tiene que estar en grados, ¿vale? Que estos son los 11 grados que nos han dado como dato. Y la solución que nos sale de esta manera es 147,27 milímetros. Podéis hacerlo de las dos maneras, aunque yo creo que tiene menos error haber utilizado esta aproximación de la fórmula que no la solución que a través de nuestro ojímetro vemos sobre la curva. ¿Vale? Bueno, pues entonces el resto de parámetros que tenemos que calcular nos dice que tiene que ser tanto la dimensión A, la dimensión A no tenemos nada que hacer con ella porque al ser una bocina sectorial de plano E, pues esta dimensión A mayúscula es directamente la anchura de la guía de onda, 22,86. Pero luego tengo que sacarme LE y L. ¿Vale? Entonces, la dimensión A que le correspondería a esto, pues por ser una bocina sectorial plano E sería lo mismo que la A minúscula. Vamos a seguir trabajando el resto de las dimensiones. Si tengo la dimensión B, lo siguiente que podría calcularme sería la distancia que hay desde el centro de la apertura al centro de fase de estas bocinas sectorial plano E. Entonces, si quitamos la bocina desde el canto, mirando desde este lado de aquí, esa bocina sectorial, pues tendría en primer lugar la altura de la guía de onda, que es B, luego la longitud de la guía de onda que corresponda, y luego ya tendríamos la zona bocinada, esta B mayúscula. Vale, aquí tenemos B minúscula, y en este otro lado, pues tendríamos B mayúscula. La distancia al centro de fases, ya hemos dicho que esto es prolongar los lados del abocinamiento hasta el punto de cruce, ¿vale? Y la distancia que habría desde este punto hasta el centro de la apertura, esto es a lo que hemos llamado R2. A nosotros nos están pidiendo otra longitud, nos están pidiendo la longitud L sub B, que la hemos visto y puesta en el dibujo 3D, a lo que corresponde, es decir, la longitud horizontal que hay desde el final de la guía de onda hasta la apertura, esto sería L sub E. Luego también nos han pedido la longitud L, que sea la longitud inclinada del abocinamiento, esta de aquí. Entonces vamos a calcularnos primero R2, que es la que podemos obtener gracias a la dimensión B sub 2, perdón, B sub 2, B óptima que hemos obtenido anteriormente. Entonces, R sub 2 sería partiendo de la definición de error de fase, S, que sabemos que es un cuarto cuando es óptima. Pero bueno, la definición general del error de fase sería la dimensión P
en este caso óptima, al cuadrado dividido entre 8 veces la longitud de onda por esa distancia R2 hasta el centro de fase. Entonces, despejando de aquí, obtendríamos que la dimensión B óptima sería igual a la raíz de 2 lambda sub 0 R2. Bueno, pues entonces despejamos R sub 2, tendríamos que R2 es B óptimo al cuadrado partido de 2 lambda 0. El resultado que tenemos para este valor sería de 361,49 milímetros. Ya tenemos otra de las dimensiones de la estructura. Vale, bueno, pues aprovechando el cálculo de la distancia al centro de fase R2, pues vamos a seguir avanzando. Lo siguiente que queremos calcular va a ser el ángulo de abocinamiento. El ángulo de abocinamiento pues sería el ángulo que formaríamos entre esta dimensión que hay aquí y esta distancia alta. Es decir, el ángulo de abocinamiento le vamos a llamar gamma, en este caso sub e, porque estamos en el plano E. Y bueno, ese ángulo le puedes sacar de dos maneras. Si miramos, se está formando un triángulo entre esta longitud, que es L sub e, esta de aquí y esta de aquí. Pero es que este ángulo gamma sub e también lo tenemos definido desde este mismo lado hasta esta línea que supone la distancia del centro de fase que acabamos de calcular, R2. Es decir, este mismo triángulo que estoy marcando ahora es semejante al anterior y también me daría el mismo ángulo. Entonces, la tangente de ese ángulo gamma sub e la podemos sacar de dos maneras. Una sería dividiendo la mitad de la apertura, que vemos que es de dimensión B óptima, la mitad sería pues B óptimo medios, ¿vale? Para determinar este cateto del triángulo, y la otra dimensión sería R2. Esa es una de las maneras de obtener la tangente de este ángulo gamma sub e. Pero como hemos dicho, hay otro triángulo semejante más pequeñito, que es este de aquí. También me permitiría sacarme el mismo ángulo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Pues tendríamos esta parte de aquí, este cateto vertical, claro, tenemos que ver que llega hasta aquí, ¿vale? Y que la altura B la tenemos entre estas dos zonas. Eso es B. Entonces, si hacemos un poquito de zoom, resulta que podemos determinar que esa altura B la podríamos también extraer. Aquí se puede ver un poco mejor. La mitad de B, ¿vale? La mitad de B, claro, que B llega hasta aquí, esta sería la mitad de B, que es la misma mitad que tengo aquí. Pues esa mitad de B se la tengo que restar a la mitad de B óptima medio, que es desde este punto hasta este punto, ¿vale? Entonces tendríamos B óptimo menos B medios, ese sería uno de los catetos, partido, y ahora tengo que ver esta longitud, que es precisamente la que necesitaría calcularme L sub e. ¿Vale? Bueno, de cualquiera de las dos maneras podemos obtenernos cuál es la tangente de este ángulo gamma sub e que necesitamos para resolver el ejercicio. ¿Vale? Bueno, pues, por ejemplo, si despejamos de esta primera parte, ya que conocemos B óptimo y conocemos R2, podríamos decir que el ángulo gamma sub e sería el arcotangente de B óptimo medios partido de R2. Y esto nos da un ángulo gamma sub e de 11,51 grados.
¿vale? Bueno, pues ya aprovechando que tenemos ese valor, podemos de la segunda parte de la igualdad, esta parte de aquí, en la que ya conocemos cuánto vale la tangente sub, despejar el sub. Y de esa forma, el sub sería B óptimo menos B medios dividido entre la tangente de gamma sub. Y esto os sale un valor de 338,19 milímetros. Bueno, siguiente dimensión que ya tenemos calculada. Por último, para obtenernos la longitud L, que es la longitud inclinada de la estructura abocinada, pues seguimos aprovechando este ángulo L sub E que acabamos de calcularnos. Y entonces, esta dimensión que es L, la podemos relacionar con L sub E a través del coseno del ángulo gamma sub E. Entonces, L sub E es L por el coseno de gamma sub E. ¿Vale? De tal manera que entonces L sería L sub E que acabamos de obtener, que es 338,19, partido del coseno de este ángulo, que es 11,51 grados. Resultado, 345,14 milímetros. Y ya tendríamos todas las dimensiones de la antena de bocina. Vamos a ver el segundo apartado del ejercicio. En este segundo apartado nos dicen cuál será la nueva dimensión de A, de esta apertura que tiene la bocina, que en realidad es la misma que la que tenemos aquí como guía de onda. ¿Cuál será esa nueva dimensión de A si, manteniendo el ancho de A que teníamos anteriormente para el plano E, se pretende obtener una ganancia de 14,9 dBi? O sea que ahora nos han establecido que la ganancia de esta antena es 14,9 dBi. Bueno, en las antenas de bocina o en las antenas reflectoras, claro, como los materiales que utilizamos son básicamente el metal con el que está configurada la guía de onda y la bocina, que eso es un material, podemos suponer, prácticamente perfecto, y el aire que rodea, pues todos los materiales son, entre comillas, sin pérdidas, y podemos decir sin error que la ganancia es lo mismo que la directividad, ¿vale? Y de esta directividad, pues, a ver, podemos utilizar la aproximación que tenemos para antenas directivas, en las cuales decíamos que la directividad era aproximadamente 4pi entre la anchura de haz en plano E y la anchura de haz en plano H. ¿Vale? A ver, la anchura de haz en plano E nos la han dado. Nos han dicho que esto eran 11 grados. Entonces, si utilizamos esta aproximación que tiene error y más error cuanto mayor sea el ancho de haz 3D que configura la antena, pues claro, en este caso, como vamos a ver, cuando despejemos de aquí ese ancho de haz en plano H para supuestamente con el ancho de haz en plano H obtenernos cuál es esa dimensión A que nos están indicando, pues oye, la solución puede llegar a tener cierto error si este haz es muy ancho. Entonces, pasando esto a unidades en naturales, 10 elevado a 14,9 entre 4, podríamos despejar de aquí este ancho de haz, plano H, que nos quedaría 4pi partido esta directividad que nos han dado aquí, ¿vale? El 10 elevado a 1,49. Y ahora
tenemos que pasar este ancho de haz a radianes, pues no nos vale en grados. Para aplicar esta fórmula tal cual, esto hay que pasarlo a radianes, ¿vale? Entonces, para pasar los 11 grados a radianes, pues es 11 multiplicado por pi partido de 180. ¿De acuerdo? Bueno, pues si hacéis esto, la anchura de haz que os sale será en radianes y pasada a grados, me da 121,36 grados, que es bastante ancho. Es bastante ancho. Hemos utilizado esta fórmula para, por ejemplo, resolver ejercicios de parches y nos salían anchos de haz de este estilo, pero bueno, es una dimensión ya considerable. Entonces, bueno, con esta dimensión podríamos tratar de obtener cuál es la... Perdón, con esta dimensión, con este ancho de haz, podríamos tratar de obtener cuál es la dimensión que da lugar a ese ancho de haz, es decir, tratar de sacarnos el tamaño de A, ese tamaño de A que nos están pidiendo. Bueno. ¿Cuál es el error de fase que tendríamos en este plano H? Bueno, a ver, si tenemos un ancho de haz de 100 y pico grados, es porque esta dimensión A no va a ser muy grande, ¿vale? Si la dimensión A no es muy grande, entonces el error de fase va a ser prácticamente insignificante. Por tanto, podemos utilizar gráficas en las que el error de fase T sea aproximadamente 0. Y ahora ya tendríamos que irnos no a esta gráfica de plano E que tenemos aquí, sino a la gráfica de plano H. ¿Vale? Además, cuidado porque ya el ángulo que tenemos que aplicar, que sería la mitad del ancho de haz, porque esto es 2 veces el ángulo en el que la señal cae 3 dB, esto te daría que este ángulo sería la mitad de 121,36 grados, es decir, 60,68. Claro, aquí ya sí que el valor del haz es bastante importante. Entonces, hay un factor en los diagramas de radiación normalizados que se manejan para bocinas, que es el factor de oblicuidad, que no está contemplado en dicha gráfica. Es decir, el factor de oblicuidad, que luego habría que multiplicar a esas gráficas, nos dice que es 1 más el coseno del ángulo, en este caso, el ángulo en que en el plano H la señal ha caído 3 dB, de 2. Teniendo esto 60 grados. Pues este factor de oblicuidad representa una caída extra de 0,745. Es decir, que cuando queramos ir a la gráfica de diagrama de radiación normalizado, la caída normal que tendríamos de 3 dB, que hemos dicho que era 1 partido de raíz 2, es decir, 0,7, debe ser precompensada por la que luego le va a introducir este factor de oblicuidad. Es decir, en realidad tendríamos que ir a un factor que a esos 0,7 le precompense los 0,745 que le introduce el factor de oblicuidad. Y esto te da un valor de 0,94. ¿Vale? Entonces, ahora tendríamos que irnos a las gráficas de plano H. Tenemos aquí ese diagrama de radiación normalizado de plano H, que como veis va a depender de la dimensión A. Y claro, tenemos que ir a la caída de nivel 0,94. 0,94, si esto es aproximadamente la mitad entre 0,9 y 1, pues está un poquito antes. Tenemos que tirar una gráfica para acá, o sea, una raya para acá, y el primer punto de corte con el error de fase 0, iríamos hacia abajo y nos daría aproximadamente cuál es el punto de cruce. Yo ese punto de cruce lo he establecido en algo más de la mitad, he puesto 0,35. Esto ya sabéis, pues tiene que ver con bueno, pues la exactitud que puedas tener tú a la hora de ver la gráfica. Bien, pues contemplando este valor de 0,35, tendríamos que ese 0,35 debe ser igual a A partido lambda sub 0 seno del ángulo en el que la señal ha caído 3 veces,
que era en el que el plano H ha caído esos 3 dB, 60,68. Es decir, de aquí podemos despejar A. Y esto nos da 0,35 por la longitud de onda, que son 30 milímetros. Partido del seno de 60,68. 12,04 milímetros. A ver, esto sería una de las posibles formas de operar. Pero alguien se preguntaría, bueno, y entonces la otra gráfica que nos han dado en el ejercicio, esta gráfica de directividad, no la hemos utilizado para nada. Para que veáis hasta qué punto podría ser inexacto el haber usado esta aproximación de directividad cuando uno de los anchos de datos es de 120 grados, pues vamos a resolverlo con la otra gráfica que para algo nos la han dado, ¿no? Entonces, en esa otra gráfica vemos que va en función de la distancia del centro de fase R2 y la dimensión B que ya conocemos. Entonces, lo que te dan es cuál es en el eje vertical la directividad y la dimensión A. Claro, en esta dimensión A, ahora nosotros nos están pidiendo que cuánto vale. Esta dimensión A sería para una bocina sectorial plano E en la que el tamaño de plano H, este tamaño A mayúscula, fuese igual que A. Pero no es nuestro caso, porque nos están pidiendo cuál es la nueva dimensión A. Es decir, esto lo vamos a igualar a la A mayúscula, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro cuánto es R2 en función de la longitud de onda. Entonces, el R2 que nos han dado, bueno, que nosotros nos hemos calculado, lo tenemos aquí. Este R2 de 361,49 milímetros, si lo dividís entre lambda sub 0, que hemos dicho que lambda sub 0 eran 30 milímetros, es decir, si lo dividís entre 30 milímetros, resulta que esto os queda aproximadamente 12. ¿Vale? Es decir, que las curvas que tenemos aquí deberíamos utilizar la de 12 lambdas. Esta de aquí. ¿Vale? Y entonces, igual que estamos haciendo la cuenta de cuánto vale R2 en función de lambda, para poder utilizar esta gráfica, deberíamos ver en el eje de abscisas cuánto vale B en función de lambda. ¿Vale? Si tomamos, por ejemplo, esta solución más exacta y dividís entre lambda 0, B óptimo lo dividimos entre lambda 0, esto nos sale aproximadamente 5. ¿Vale? Entonces, a partir de esta curva aquí, 5, tiramos para arriba, hasta que cortemos en la curva de 12 lambdas correspondiente a la distancia del centro de fase R2. Y con eso tirando hacia la izquierda, pues sale un pelinín por encima de 40, un poquitín. ¿Vale? Yo he tomado esa cota como 40,5. ¿Vale? Entonces ese 40,5 es el que tenemos que igualar a esta expresión de aquí. Por lo que, entonces, tomando esta segunda solución, que veréis cómo es diferente a esta, tendríamos que en ese eje de ordenadas, lambda sub 0 por la directividad del plano E partido de la dimensión A que me están pidiendo, eso me ha salido un valor de 40,5. ¿Vale? Y he cogido tal cual esta expresión del eje de ordenadas. Entonces, despejando de esa igualdad A, sabiendo que este valor de la directividad de sub B es el que te han dado como dato, que decían que era 14,9 dB, esto es la directividad que en la gráfica llaman D sub B, directividad de una bocina sectorial plano E. Bueno, pues esto pondríamos que sería 10 elevado a 1,49 y entonces despejáis de ahí cuánto vale A y nos queda que A es
22,89 milímetros. Podéis ver la diferencia entre los dos resultados que nos han salido. Una a partir de las gráficas de directividad y la otra utilizando el diagrama de radiación con el factor de oblicuidad. A ver, esto nos diría que en cualquier caso la apertura en este segundo resultado pues sería prácticamente la que ya traía la guía de onda, porque la guía de onda traía 22,86 milímetros, es decir, nos ha salido que esto, el segundo resultado, sería 22,89. O sea que no habría que haberla cambiado. Por tanto, la directividad que tenía esta bocina sectorial plano E ya era de 14,9 si no le hubiésemos modificado. Y ahora la otra solución, pues la otra solución habría que cogerla con pinzas porque ya os digo que cuando estos anchos de haz son tan grandes, pues esta igualdad ya no es tan precisa. ¿Vale? Hasta luego.